Hola, bienvenidos nuevamente a este canal. En el video del día de hoy vamos a ver cómo se construyen o cómo se formulan las pruebas de hipótesis para muestras pareadas. Y antes, como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Entonces, para este ejemplo, para este caso, tenemos dos poblaciones donde las mediciones son dependientes. ¿Listo? Los casos que vimos anteriormente, los tres casos, son para muestras independientes de cada una de las poblaciones. Extraemos de la población 1 una muestra independiente de la población número 2. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, es útil cuando se estudia el tratamiento o el efecto que tiene un nuevo tratamiento sobre el dolor, la temperatura, la movilidad, ¿listo? Que se prueba para un grupo de personas. Entonces, se miden los efectos antes del tratamiento, ¿sí? O digamos el dolor antes del tratamiento, la temperatura antes del tratamiento y después del tratamiento, ¿sí? Para cada persona se mide antes o después, ¿sí? Puede ser persona, animal, objeto, cualquier individuo de nuestra muestra. Entonces vamos a construir la prueba para un ejemplo en particular. El estadístico que se usa en esta prueba es una t-student con n-1 grados de libertad, donde n es el número de diferencias, ¿sí? O el número de personas con las mediciones de antes y después. D es la media de esas diferencias. Recuerden que aquí tenemos dos vectores, uno antes, ¿sí? Un vector de mediciones antes y un vector de mediciones después, que deben tener la misma longitud. Entonces aquí tenemos que D en esta fórmula es la media de esas diferencias, de la diferencia entre antes y después. SD es la desviación de las diferencias y N es el número de diferencias. Es una t-student con n-1 grados de libertad. Y para mostrarles, vamos a hacer este ejemplo. Listo, eso es un ejemplo que se encuentra en internet. Dice, unos investigadores están tratando de descubrir la fórmula de la poción mágica que utilizaba el druida Panoramix de los libros de Asterix el Galo, a partir de unas pócimas encontradas a través de internet. Entonces, para probar si es eficaz o no, plantean un experimento. Contratan a 8 luchadores de artes marciales mixtas y controlan el tiempo que tardan en levantarse después de recibir una patada giratoria de Chuck Norris. Al cabo de un mes de la experiencia, se toma la pócima y se repite esta prueba. El número de horas que tardaron en despertarse la primera vez son estas para cada uno de los 8 luchadores. Entonces acá está el número de horas que tardó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así hasta el número 8. Y luego lo que se hace es tomar la poción y este es el número de horas que tardó el primer luchador en levantarse, el segundo luchador en levantarse, el tercero y así sucesivamente. ¿Sí? Es decir, no se pueden colocar en desorden porque la primera medición corresponde al luchador número 1, la segunda al luchador número 2 y así sucesivamente. La pregunta es si es efectiva la nueva poción mágica. Listo, entonces aquí vamos a en R construir el código. Listo, entonces pruebas de hipótesis para la diferencia de medias, muestras pareadas o dependientes. Entonces tenemos aquí los datos X. Entonces aquí vamos a decir que vamos a escoger a mu o a mu sub 1 como el promedio en horas que tardaron en levantarse cada uno de esos luchadores sin la poción. Y mu sub 2 será el promedio en horas que tardan en levantarse con la poción. Promedio mu sub 2 es el promedio en horas que tardan en levantarse con poción. Vamos a colocar estos valores acá. X va a ser el vector de antes del tratamiento o antes de la pócima. Lo voy a escribir aquí. Y Y van a ser los valores después de la poción. Entonces vamos a describir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí la hipótesis nula es μ1 menos μ2 igual a 0, ¿sí? En la nula siempre va una igualdad o en la notación que hemos venido usando va igual a 0.
¿Listo? Es decir, son iguales las horas que tardan en levantarse sin y con poción. Y en la 2 debemos analizar si es una prueba a dos colas, si es una prueba con la derecha o a izquierda. ¿Sí? Lo que queremos demostrar, si la poción mágica es efectiva, es que se tarda más tiempo en levantar sin poción que con poción, ¿sí? Es decir, el número de horas se debe reducir si la poción es efectiva. ¿Cómo se escribe esto? Mu1 menos mu sub 2 o mu sub 2 es mayor que 0, ¿sí? Porque lo que queremos ver es que las horas con poción son menores a las horas sin poción, las horas que tardan. Aquí en el orden que lo hemos escrito, mu sub 1 o mu sub 1, que es el promedio sin poción, es mayor a mu sub 2. ¿Listo? Quiere decir que esto es una prueba con la derecha. Entonces aquí vamos a programar el estadístico de prueba para esta. El estadístico de prueba es una T, entonces aquí va T igual. D es la medida de las diferencias, entonces aquí antes de hacer eso debo construir un vector que se llame D de diferencias, que va a restar X menos Y en ese orden, ¿no? Entonces D va a ser nuevamente un vector, o bueno, diferencias, más bien llamémoslo así, diferencias, va a ser un vector, si acá lo ponemos, que tiene la diferencia entre esta observación y esta observación, ¿sí? Una a una, resta de vectores, ¿listo? Y D es la media de ese vector de diferencias, entonces mi de diff. ¿Listo? Entonces aquí la media da un valor de 4.875, esa es la media de las diferencias. S es la desviación de las diferencias, entonces aquí podemos escribir que esta es media de el vector diferencias. SD es la desviación del vector de diferencias. Y N pues es la longitud o el tamaño de ese vector de diferencias. ¿Listo? Entonces con eso podemos construir nuestro estadístico de prueba, que nuestro estadístico es igual a D, la media del vector de diferencias, menos el D sub 0 o el mu sub 0, como lo llamamos antes, es el valor que aparece al lado derecho, tanto de la nula, hipótesis nula, como de la hipótesis alternativa. Entonces acá el D sub 0 lo podemos definir aquí arriba. Cuando tenemos la prueba, D sub 0 es 0. Entonces, D menos D sub 0 dividido entre, en el denominador tengo S, que es la desviación de las diferencias, sobre la raíz de N. ¿Listo? El estadístico redondeado a 4 cifras decimales, acá me da T, round 4 me da 3.6323. Listo. Acá dijimos que esto es una prueba cola a derecha. La prueba con la derecha. Entonces aquí hay que colocar, vamos a abrir esto ya más aquí. Vamos a calcular el valor P. ¿Listo? El valor P se calcula para esta prueba como PT, porque es una distribución T. El valor de T que encontramos en el paso 3A, acá digamos que este es el paso 3B, donde se encuentra el valor P, coma,
los grados de libertad n-1 de esta prueba. Y este parámetro, como es una prueba con la derecha, va aquí en falso, en false. ¿Listo? Entonces el valor P, redondeado a 4 cifras decimales, daría 0. ¿Listo? Es un valor muy pequeño. Entonces recuerden que aquí, por el método del valor P, si el valor P es menor o igual que el alfa, que hay que definirlo, no lo hemos definido, acá lo podemos definir. Alfa es igual a 0.05 para el caso en el que no lo dan, ese es el nivel de significancia. Si no lo dan, es el del 5%. Entonces, si es menor que el alfa, lo que vamos a hacer es rechazo H0. ¿Listo? Pero si no rechazo. ¿Listo? Ese es el método del valor P, por lo tanto, por el método del valor P, rechazo la hipótesis nula, es decir, me quedo con la alternativa. Y el otro método que usamos es el de la región de rechazo. Entonces, para eso debo encontrar el valor crítico, que el valor crítico es QT alfa n-1 y lower tail falso porque es una prueba con la derecha. Y acá la región de rechazo la construimos como si t es mayor o igual que el valor crítico. Si está a la derecha, lo que vamos a hacer es decirle que rechace H0. Si no, no rechazo H0. Entonces, por los dos métodos me debe dar lo mismo. En este caso, rechazo H0 quiere decir que los datos presentan suficiente evidencia para indicar que la poción es efectiva. ¿Por qué? Porque rechacé la hipótesis nula, me quedé con la alternativa que era la que quería probar. ¿Listo? Recuerden que si quiero construir esta misma prueba para cola izquierda, vamos a modificar algunas cosas. Entonces aquí, copié y pegué, vamos a modificar aquí el signo. Esto es D sub 0 en general, D sub 0. Los datos, la manera en cómo se halla el estadístico no cambian. Cambia el valor P cuando es prueba con la izquierda. Aquí, prueba con la A izquierda. En vez de false, tenemos aquí true. ¿Listo? Entonces, con el valor P prueba con la izquierda, da 1. Y el método del valor P me da que no rechazo. También cambia aquí el estadístico de prueba. Verdadero. ¿Listo? Entonces, el valor crítico y acá, pues menor también, ¿no? Porque es una prueba por la izquierda. Entonces, no rechazo. Y para una prueba de 2 colas, lo que vamos a hacer es modificar nuevamente el código. Entonces, voy a copiar uno de estos códigos para hacer el que me falta, el caso que me falta, que es una prueba a 2 colas. Entonces, aquí va igual a un D sub 0 y acá va diferente en la alternativa a D sub 0. ¿Listo? Los datos no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es el valor P. Entonces, sí, el T es mayor o igual que 0. Entonces, el valor P, acá,
se va a calcular pues parecido a este, pero en vez de este solito va multiplicado por un 2 por, y acá poles porque es mayor que 0. Y si no, el valor P va a ser 2 por S, pero con true. Entonces aquí, para este caso, es 0 el valor P. ¿Listo? El método del valor P no va a cambiar. Yo rechazo H sub 0 por este lado. El valor crítico, lo voy a dividir el alfa entre 2. QT, alfa medios, n-1, lower tail. Voy a hallar el positivo. ¿Listo? Entonces el valor crítico da 2.3646 y tengo dos regiones de rechazo. Si es mayor o igual que el valor crítico, o, ese es el otro caso, la otra región de rechazo, o si es menor que menos el valor crítico, es decir, pero con la desigualdad cambia, y acá le coloco un menos. ¿Listo? Entonces por los dos métodos debo rechazar. Y la ventaja es que cuando le dan los datos, como en este caso, lo que puede hacer usted es hacer una prueba T. Si no le dan los datos, tendría que hacer todo ese procedimiento reemplazando los valores de la media y demás. Pero cuando tenemos los datos, hacemos t.test, x, y. La hipótesis alternativa es greater, aquí es el mu sub 0 igual a 0. Como es una prueba pareada, esto va true. Y acá miremos que aquí llamamos alternative x, y, la prueba mayor y el nivel de confianza. Entonces aquí conf.level 0.95. ¿Listo? Acá podemos verificar para una prueba con la derecha. Ese es el valor P. Acá está redondeado a las cifras decimales. Digamos que el de la prueba T es mucho más exacto. Ese es el valor P, 0.0041. Una prueba pareada. Y esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir, darle me gusta y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.